Buenas tardes, mi nombre es Leonardo y yo os vengo a hablar de Tag Question. ¿Qué son y para qué sirven? Tag Question son unas preguntas cortas que se hacen al final de oraciones en inglés para que el interlocutor, la persona que está hablando, compruebe o descarte información de la oración expresada. Ahora vamos a explicar más a detalle para ayudarnos a comprender totalmente qué es. Algunas veces cuando hablamos en inglés con otra persona necesitamos información que definitivamente desconocemos. En ese caso utilizamos preguntas de sí o no, y otras veces las preguntas informativas, pero en algunos casos nosotros queremos saber de información y solo necesitamos reconfirmarla, como cuando al final de una oración decimos verdad, cierto, sí o no, o también no es así. Aquí es donde debemos usar el Tag Question, que no son más que pequeñas preguntas al final de una oración, afirmativa o negativa, para comprobar si estamos en lo cierto o no. Ejemplo: You are Megan, aren't you? ¿Tú eres Megan o no? Reglas y ejemplo de Tag Question. En español estas preguntas simplemente se hacen agregando terminaciones como verdad, cierto, sí o no es así al final de las frases. Sin embargo, en inglés es bastante diferente. Por lo tanto, para hacer estas frases se deben tener en cuenta varios aspectos. A continuación les diré unos. La estructura es: para oraciones afirmativas es oración afirmativa, coma, auxiliar, negativo y sujeto o pronombre. Un ejemplo es: Annie is the tallest in class. Que en español quiere decir Annie es la más alta de la clase, ¿verdad? Para oraciones negativas es oración en negativo, coma, auxiliar en afirmativo, sujeto o pronombre. Annie isn't the tallest in class, is she, que en español es Annie no es la más alta de la clase, ¿verdad? Ahora les voy a decir 4 pasos para usar Tag Question. El paso número 1: primero debes analizar el tiempo verbal en el que vas a hacer tu oración, ya que dependiendo de esto se usa un auxiliar diferente en cada caso. Un ejemplo es: The woman is your new boss, isn't she? En inglés es: esa mujer es nuestra nueva jefe, ¿no es así? My name is Raúl. I will tell you about the independent and dependent clauses. Yo les vengo a hablar del tema de las cláusulas independientes y dependientes. Las cláusulas independientes y dependientes son 2 tipos de cláusulas en el idioma inglés. Una cláusula es un grupo de palabras relacionadas que contiene un sujeto y un verbo. Cláusula igual a sujeto más verbo. Las cláusulas son las piezas básicas de las oraciones en el idioma inglés. Un sujeto es la persona o la cosa que está haciendo algo o haciendo algo. El sujeto realiza el verbo. Un verbo es la palabra de acción en la oración. Ejemplos: The dog jumped over the fence. El perro saltó por encima de la cerca. El sujeto de la oración es the dog porque el perro está realizando la acción. El verbo es jumped porque es la acción. He smiled at her. Le sonrió. El sujeto de esta oración es he. El verbo es smiled. My teacher told us to read quietly. Mi profesora nos dijo que leyéramos sin hacer ruido. El sujeto de esta oración es my teacher. El verbo es told. Un verbo también puede describir un estado como be, have, like, see, etc. Ejemplo: My mom will be home soon. Mi mamá estará en casa pronto. El sujeto de esta oración es mom. El verbo es be. Cláusulas independientes. Una cláusula independiente es un grupo de palabras relacionadas que contiene un sujeto y un verbo y expresa una idea completa. Cláusula independiente igual a idea completa.
Las cláusulas independientes son oraciones completas, empiezan con una letra en mayúscula y terminan con un signo de puntuación como un punto. Ejemplos: I picked a flower for you. Cogí una flor para ti. My mom is nice. Mi mamá es simpática. The teacher taught me how to read. La profesora me enseñó a leer. The woman sang. La mujer cantó. Cláusulas dependientes. Las cláusulas dependientes contienen un sujeto y un verbo, pero no expresan una idea completa. Cláusula dependiente igual a idea completa, idea incompleta. Una cláusula dependiente no es una oración completa. Las palabras color violeta abajo se llama conectar cláusulas independientes con conjunciones coordinantes. Cláusula independiente más conjunción coordinante más cláusula independiente. Ejemplo: My mother is sleeping and my father is reading a book. Mi madre está durmiendo y mi padre está leyendo un libro. Las conjunciones coordinantes son palabras que se usan para conectar cláusulas independientes. Hay 7 conjunciones coordinantes: for, and, not, nor, but, or, yet, so. La conjunción coordinante se coloca antes de la segunda cláusula independiente. Una coma se usa antes de la conjunción coordinante. Ejemplos: She likes to cook carrots, but he likes to eat them raw. A ella le gusta cocinar las zanahorias, pero a él le gusta comerlas crudas. She likes to cook carrots y he likes to eat them raw. Son cláusulas independientes porque son oraciones completas. Están conectadas por la conjunción coordinante. Richard wanted to see a movie, so Lisa drove him to the theater. Richard quería ver una película, así que Lisa lo llevó al cine. The dog was fast, yet the cat got away by climbing the fence. El perro era rápido, pero el gato escapó subiendo la cerca. Conectar cláusulas independientes con solo un punto y coma. Cláusula independiente más punto y coma más cláusula independiente. Ejemplo: My mother is sleeping, my father is reading a book. Mi madre está durmiendo y mi padre está leyendo un libro. Los puntos y coma pueden conectar 2 cláusulas independientes sin usar una conjunción coordinante. The dog likes my blanket, he sleeps on my bed. Al perro le gusta mi cobija, duerme en mi cama. Conectar cláusulas independientes con una palabra que muestra independencia. Cláusula independiente, palabras que muestran independencia y cláusula independiente. Ejemplo: My mother is sleeping, however, my father is reading a book. Mi madre está durmiendo, pero mi padre está leyendo un libro. Mi nombre es Aislinn Pelagio y les voy a hablar acerca del verbo used to y to be used to. El verbo used to es un verbo modal que se utiliza para referir a acciones pasadas que ya no suceden en el presente. En español equivale a solía, seguido de infinitivo o al pretérito imperfecto del indicativo. Yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, etc. I used to sing in a choir when I was young. Solía cantar o cantaba en un coro cuando era joven. I didn't used to like gardening. A mí no solía gustarme o no me gustaba la jardinería. La estructura del used to en afirmativo es subject más used to más infinitive. Y un ejemplo sería: Samuel used to play basketball when he was at school. Samuel solía jugar al baloncesto cuando estaba en la escuela. En negativo es subject más didn't más used to más infinitive. Un ejemplo es: He didn't used to study before an exam, but now he does. En español, no solía estudiar antes de un examen, pero ahora sí. En interrogativo, did más subject más used to más infinitive más signo de pregunta. Un ejemplo es: Did you used to go to pubs when you were in London? Es: ¿tú solías ir a pubs cuando estabas en Londres? El used to es un verbo modal que siempre se utiliza en past simple o pasado simple. El verbo modal used to se utiliza generalmente para referirnos a aquellas acciones que tenían lugar en el pasado.
Otro ejemplo sería I used to go swimming, but now I don't. Yo solía ir a nadar, pero ahora ya no lo hago. Did you used to read a lot at my age? ¿Tú leías mucho a mi edad? Ya. La expresión used to más el infinitivo se utiliza en inglés para hablar de algo que pasó varias veces en el pasado o que pasó durante cierto tiempo en el pasado. Es algo que ya no es verdad o que ya no pasa. Así es algo parecido al pasado simple o al pasado continuo y puede traducirse al español como solía o como el pretérito imperfecto iba, hacía, etc. Así la forma de usar el used to es seguido por un verbo en infinitivo, como I used to do it, no I don't. Used to y el pasado simple en inglés tiene dos usos principales, para acciones puntuales en pasado, para situaciones o estados en pasado. I used to, como acabo de explicar, se utiliza para acciones repetidas o hábitos en el pasado, situaciones en estado de pasado. I went to London, yes, last year. Acción puntual. I used to go to London every year. Hábito en el pasado. I live in London for 6 years. Situación en pasado. I used to live in London. Situación en pasado. Mi nombre es... What? Ay, Buenas tardes, mi nombre es Leonardo y les vengo a hablar de...